Dios te bendiga. Qué bueno estar contigo hoy. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana a través de nuestro podcast diario, YouTube y las redes sociales. Te mantendremos animado e inspirado. Me gusta empezar con algo divertido. Hoy hablar de una pareja que llevaba casada más de 60 años y nunca habían discutido, ni dicho palabras ofensivas. Estaban en una reunión de la iglesia y alguien les preguntó el secreto de su éxito. El hombre contó que siempre trataba a su esposa con respeto y que la llevaba de viaje por todo el mundo. Dijo, de hecho, para nuestro 25 aniversario de bodas, la llevé a Pekín, China. Todos aplaudieron cortésmente. Y alguien preguntó, ¿qué hiciste en tu 50 aniversario? Él dijo, regresé a recogerla. Ok, esto no está en tu clase de matrimonios. Aquí vamos. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hoy te quiero hablar de estar seguro en su soberanía. Todos tenemos libre albedrío. Podemos tomar decisiones, hacer lo que queramos, ir donde queramos. Y es fácil pensar que nuestra vida se basa en lo que decidimos. Hasta cierto punto eso es cierto, pero no es el único factor. Dios tiene una voluntad condicional. Son cosas que Él hace en función de si tomamos o no buenas decisiones. Nosotros determinamos el curso que tomará nuestra vida. Pero Dios también tiene una voluntad soberana. Son cosas que Él hará independientemente de nuestras decisiones. Dios ya ha planeado de antemano un propósito para que tú lo cumplas. Él no lo está inventando sobre la marcha, observando cómo vas a actuar, cuán disciplinado serás, y entonces decidirá si haces ciertas cosas. Él no está observando para ver qué hacen los demás, qué adversidades te llegan, qué decepciones, para luego dar un giro e idear otro plan. Dice en Efesios, fueron elegidos, habiendo sido predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas según su voluntad. Mucho antes de que llegaras aquí, Dios trazó el plan y el propósito para tu vida. Su voluntad soberana es imparable. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para impedir que se cumpla su voluntad soberana. No puedes cometer tantos errores. No puedes desviarte tanto como para que Dios cambie de opinión. Pregúntale a Jonás. Hizo exactamente lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. Siguió su propio camino, se metió en problemas y lo arrojaron por la borda al mar. Dios no dijo, qué lástima, ahora estás solo, debiste haberme escuchado. Pero Dios tenía un gran pez esperándolo. Es como si Dios llamara a un Uber, se lo tragó y lo llevó a la orilla. Dios estaba diciendo, Jonás, no puedes detener mi voluntad soberana. Donde yo quiero que vayas, irás. Y no solo en cosas negativas. Cuando su voluntad soberana es que seas bendecido, no depende de qué familia vengas, ni de cuánta experiencia, talento o educación tengas. La bendición te alcanzará. Verás un favor con el que no tuviste nada que ver. No te lo ganaste, no te llegó al nacer, no puedes explicarlo. Es el Dios imparable llevando a cabo el plan que decidió hace mucho tiempo. Cuando vas a una obra de Broadway, tú no llegas y los actores están allí sin guión. La obra empieza en 15 minutos. Decidamos qué vamos a hacer. ¿Cuál es la trama? ¿Qué personaje interpretaré? ¿Cómo se desarrolla el drama? El guión ya está escrito. Mucho antes de que lleguen los actores, el guionista ya ha decidido lo que va a ocurrir allí. Cuando entras al teatro, no hay un escenario vacío. Los carpinteros no llegan y dicen, bueno, vamos a construir unos escenarios. ¿Qué accesorios van a necesitar? El director de luces dice, platícame las escenas para buscar algunas luces y ver dónde acomodarlas. El escenario ya está montado. La utilería ya está en su sitio. El guión ya está terminado. De la misma manera, tú no apareciste en el planeta Tierra y Dios dijo, ok, déjame pensar un guión para ellos. Déjame pensar qué papel tendrán. No naciste en un escenario vacío. Dios no pensó, tengo que decidir en qué entorno estarán. ¿Qué familia? ¿Qué personas debo utilizar? ¿Qué experiencias? Mucho antes de que llegaras, Dios escribió un guión para ti. El hecho de que estés aquí es señal
de que el escenario está preparado. Toda la utilería está en su lugar. Todas las personas que necesitas. Sí, puede haber algo de trama, altos y bajos, cosas que no entiendes, pero puedes permanecer en paz, sabiendo que todo está funcionando según su voluntad. No estás a merced del destino, de la casualidad, de ojalá tengas buenas oportunidades, ojalá esta enfermedad no acabe conmigo, porque hay un Dios soberano que tiene el control de tu vida. Su voluntad soberana no puede ser anulada por malas decisiones, por otras personas, por cómo te criaron, por lo que no conseguiste. Jeremías dijo, Dios te conocía antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. No apareciste porque tu madre y tu padre decidieron tener un bebé. ¿No fue una casualidad que se juntaran ellos dos? A veces, cuando un embarazo no es planeado, decidimos que ese bebé fue una sorpresa. Puede que tú hayas sido una sorpresa para tus padres, pero no fuiste una sorpresa para nuestro Dios. Lleva generaciones pensando en ti. Jeremías continuó diciendo, los planes de Dios para ti son para bien, para darte un futuro y una esperanza. Parte de su voluntad soberana es ser bueno contigo. Vienen bendiciones para ti que son imparables. Hay un favor en tu futuro que es simplemente la bondad de Dios. Algo que Él ya ha planeado, que no puede ser anulado. No tienes que preocuparte por cómo puede suceder, cómo puedes salir adelante, cómo puedes dejar tu huella. El Dios soberano no solo lo ha planeado ya, sino que hará que suceda. No depende de ti, depende de Él. Bendiciones que te persiguen, favores que no viste venir, buenas oportunidades que no puedes explicar. Ya está escrito en tu guión. El escenario ya está preparado. ¿Cómo pude yo estar aquí hoy? Esto no es algo que yo haya elegido. No es algo por lo que yo trabajé, que esperaba conseguir. Yo no quería pararme frente a la gente. No creía que pudiera ministrar. Durante 17 años permanecí detrás de escena. Mis decisiones determinaban mi futuro. Estaba cómodo. Me hubiera quedado allí. Pero en un momento entré en la voluntad soberana de Dios. Su voluntad es imparable. Dios te dejará tomar decisiones hasta cierto punto. Te dejará tener el control de tu destino por periodos. Pero en ciertos momentos tomará el control total. Él anulará tus decisiones y te empujará hacia tu destino. Cuando murió mi papá, no solo supe que debía dar un paso al frente y pastorear la iglesia, sino que de repente tuve el deseo. Quería hacerlo. No tuve ese deseo en 36 años. De hecho, era todo lo contrario. Temía pararme frente a la gente. Pero cuando llegas a un momento de soberanía, cuando no es la voluntad condicional de Dios, en la que tú tienes una parte, puedes decidir, pero Dios ya ha decidido, ya está en el guión, y Él ya ha planeado bendecirte, favorecerte, rescatarte, revertir ese problema. No hay nada que puedas hacer excepto sentarte y disfrutar del viaje. Accediste al Dios imparable, a la parte de su plan, que no es negociable. Él no busca tu opinión, no te pregunta qué piensas. Él anulará toda fuerza que intente detenerte, toda limitación, toda desventaja, toda mala decisión y te empujará hacia tu destino. Pienso en mi papá. Creció en una familia que no tenía nada que ver con Dios. Eran buenas personas, pero no sabían nada de la fe. Sus abuelos, bisabuelos, 3 o 4 generaciones atrás, no pensaban en Dios, no tenían herencia espiritual y parecía que eso continuaría. Pero a los 17 años, mi papá iba caminando de un club nocturno a su casa a las 2 de la mañana y de repente empezó a pensar en Dios. Miró a las estrellas y se preguntó qué iba a hacer con su vida. Sintió que una sensación de destino lo llamaba. Entró a su casa. Había una Biblia familiar en la mesita. Estaba allí solo de adorno. La abrió y se abrió en una página con una imagen de Jesús parado ante una puerta y llamando. El pie de foto decía, si me abres la puerta, yo entraré. Nada sucede al azar. Esa Biblia fue puesta allí por la soberanía de Dios. Eso estaba en el guión que se escribió antes de que mi papá naciera. Abrirse en esa página en particular no fue una coincidencia. No fue un golpe de suerte. Fue el Dios soberano llevando a cabo el plan
que había decidido tiempo atrás. Mi papá fue a la iglesia la mañana siguiente con un amigo y entregó su vida a Cristo. Ese momento preciso rompió el ciclo de generaciones sin fe. Ahora mis hijos, mis nietos, vendremos de generaciones que honran a Dios. Hay cosas que no se pueden explicar. Es solo la soberanía de Dios. Bueno, Joel, ¿por qué no sucedió antes? No sé, no soy Dios. Él es quien tiene el control. Dice, a unos levanta y a otros abate. Sé que Él ha prometido ser bueno contigo. Sé que hay momentos soberanos en tu futuro, en los que Dios va a hacer cosas que no puedes explicar. No hay razón por ello. Tú no podrías hacer hecho que pasar, pero de repente un familiar retoma el rumbo. De repente se abre una puerta. De repente tu salud mejora. De repente te empujarán a un nuevo nivel. Cuando David era adolescente, trabajaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Parecía que eso es lo que haría el resto de su vida. Provenía de una familia de bajos ingresos, no eran influyentes, nadie los conocía. Pero cuando Dios escribió tu guión, cuando diseñó el plan para tu vida, a propósito, puso esos momentos de favor que no tienen sentido. La Escritura dice, escogió a los necios para confundir a los sabios. David estaba en el campo, ocupándose de sus asuntos. Todas las circunstancias decían, estás atorado, esta es tu suerte en la vida. Pero un día el profeta Samuel se presentó en la casa de su padre para ungir a uno de sus hijos como próximo rey de Israel. David no fue a buscar a Samuel. Samuel llegó buscando a David. El propósito de David llegó a buscarlo. David no podría haber hecho que eso sucediera. No se lo ganó, no trabajó por ello, no repartió volantes. Oye, vota por mí. Fue la soberanía de Dios. Samuel intentó ungir a uno de los 7 hermanos de David como próximo rey. Ellos estaban en la casa, pero David seguía en los campos de pastoreo. Samuel pasó de uno por uno. No es él, no es este, no es este. Lo que Dios tiene para ti no se lo va a dar a otro. Su voluntad soberana no puede ser anulada. La gente no puede manipular la situación para que no llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Nadie te robó tu bendición. Nadie te robó tu esposo, tu ascenso, tu casa. Quédate en paz. Dios está ordenando tus pasos. El escenario está listo. El guión está escrito. Porque Dios tiene el control. David fue ungido para ser el siguiente rey. Pero no se fue al palacio. Volvió a los campos de pastoreo. Y una mañana, su padre le pidió que llevara el almuerzo a sus hermanos que estaban en el ejército. Los israelitas estaban enfrentando a los filisteos. Estaban al borde del conflicto. Y David salió ese día. Pensó que solo hacía un mandado. Nada del otro mundo. Le dije a mi padre que llevaría este almuerzo. Pero fíjate en la soberanía de Dios. Cuando David llegó, sucedió que Goliat salió y empezó a burlarse de los israelitas. David escuchó todos los insultos, todas las amenazas, y algo brotó en él. Mira qué estratégico es Dios. David pensó que era otro día cualquiera, solo llevando el almuerzo a sus hermanos, cuando en realidad era un momento del destino. David estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Si hubiera llegado 3 horas más tarde, ¿no habría oído a Goliat? Si hubiera dicho, papá, no, yo no soy el que hace los mandados, busca a otro que les lleve el almuerzo, habría perdido su destino. Dios está ordenando tus pasos. Cuando es su voluntad soberana, no tienes elección. No te preocupes pensando que se te fue, que llegaste tarde, que no obedeciste, que debiste hacer esto. No puedes perderte la voluntad soberana, porque no depende de ti, depende de Dios. Lo que Él ya ha decidido va a suceder. La buena noticia es que Dios ha decidido favorecerte, ha decidido rescatarte, ha decidido ser bueno contigo. Goliat medía el doble que David. Era el campeón del ejército filisteo, su soldado más temido. Pero David era joven, pequeño, sin entrenamiento militar, sin armadura. ¿Cómo pudo tener el valor de enfrentarse a Goliat? ¿Qué le dio la pasión, el fuego, para pensar siquiera que tenía una oportunidad? Cuando entras en esos momentos soberanos, no eres solo tú, es el Dios Altísimo respaldándote. Es aquel que ya ha escrito tu guión, que te acompañará. Habrá una fe que nunca has tenido, valentía, audacia, que te catapultarán hacia adelante. Como David,
Hay momentos cuando crees que solo vas a ir a trabajar, solo estás cuidando de los niños, solo estás haciendo un mandado, pero no te das cuenta de que es un momento soberano. Un momento que Dios ha orquestado estratégicamente para ponerte en el lugar correcto, en el momento correcto, para conocer a las personas correctas, para escuchar lo correcto. La fe va a surgir en ti. Verás suceder cosas que nunca podrías hacer que sucedieran. Cuando derrotas a ese gigante, por así decirlo, mirarás atrás y pensarás, ¿cómo hice eso? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo conocí a esta persona? ¿Cómo dio un giro esta enfermedad? ¿Cómo recuperó el rumbo mi familiar? Es la soberanía de Dios. Algo que Él planeó que tú no pudiste detener. Toma esto en buen sentido. Tú no puedes estropearlo. No eres tan poderoso. Él ya decidió mucho antes de que tú nacieras que así sería. Nunca olvidaré que un martes fui a trabajar como otro día cualquiera. Estaba en la iglesia y llamó a un amigo con el que hacía años que no hablaba. Y me dijo, Joel, quiero llevarte a comer hoy. Y le respondí, lo siento, estoy ocupado, hagámoslo otro día. Me dijo, no, es importante, quiero hacerlo. Y le dije, ¿de qué se trata? Me dijo, te lo diré cuando llegues. Pensé, ay no, va a tener un proyecto, va a necesitar algo de mí. Y cancelé una cita para verlo. Normalmente no lo habría hecho. Soy muy rutinario, pero por alguna razón quería ir. Llegamos al restaurante y me dijo, Joel, el equipo de básquetbol de los Rockets se cambia del Compaq Center. Deberías intentar conseguirlo para tu iglesia. Lo que él no sabía es que nos habían rechazado 2 veces al intentar comprar una propiedad para construir un auditorio. Yo estaba desanimado, pensando que estábamos en un callejón sin salida. Cuando dijo esto, fue como si una bomba me explotara por dentro. Supe que este edificio debía ser nuestro. Y mirando atrás ahora, no sé cómo tuve la fe para eso. Porque ignoraba que iba a costar $100 millones su remodelación. A veces Dios te ocultará cosas a propósito. No me perturbaron los críticos que decían que no teníamos posibilidad. Tenía una confianza inquebrantable, sabiendo que Dios podía abrir un camino, incluso cuando yo no lo veía. Hay momentos en los que no tienes opción. Dios te dará la fe. Te traerá el edificio, la idea, la gente correcta, el favor. Él es el Señor soberano. Mira, la ciudad construyó este edificio para que los Rockets jugaran básquetbol aquí. ¿No supieron que, mucho antes de construirlo, Dios ya había decidido que sería nuestro? Ya estaba escrito en el guión. Y en el momento correcto, se cumplió su soberana voluntad. Estoy a favor de tomar buenas decisiones, honrar a Dios, dar lo mejor de nosotros. Pero hay veces que no tenemos la fe. Cometemos errores, nos desviamos y no dimos lo mejor de nosotros. Pero cuando es su soberana voluntad, Él anulará tus dudas, anulará tus errores, anulará lo que está tratando de detenerte y vencerás al gigante. Obtendrás tu Compaq Center, conocerás a la persona de tus sueños, darás un paso hacia tu grandeza. Me acuesto por la noche y duermo en paz, sabiendo que hay un Dios soberano. Porque si solo dependiera de mí, estaría preocupado. Puedo cometer errores, puedo no tener fe, puedo pensar que el gigante es muy grande, pero debido a la soberanía de Dios, hay momentos cuando lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos, no cambia lo que Dios ya ha predestinado para nuestra vida. David comprendió este principio. Dijo en 2 de Samuel, ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y cuál es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Estaba repasando su vida, pensando, ¿cómo llegué aquí? Era pastor y ahora soy rey. Soy respetado, tengo una dinastía duradera. Estaba diciendo, solo puede ser una cosa, el Dios soberano. 5 veces en los versículos siguientes se refirió a Dios como soberano. En el versículo 28 dijo, oh Señor soberano, me has prometido cosas buenas. Puedo decírtelo, el Señor soberano tiene cosas buenas para ti. No se basa en tu desempeño, en a quién le agradas, de qué familia vienes, o qué pasa con la economía. Esas son bendiciones, favores, avances que Dios ya tiene escritos en tu guión. Y en vez de preocuparte, pensar que nunca sucederá, tratar de ganártelo, ¿por qué no haces como David y dices, oh Señor soberano, gracias por las cosas buenas que tienes reservadas para mí? Gracias por elegirme a mí antes de yo elegirte a ti. Gracias por no depender de mi desempeño,
de mi fe, de mis circunstancias, sino que me bendices por tu gran bondad. Bueno, Joel, suena como si estuvieras diciendo que podemos hacer lo que queramos y Dios aún nos bendecirá. No, lo que digo es que no se puede cambiar la voluntad soberana de Dios. Quizá no actúes perfectamente todo el tiempo. Quizá no mereces su bendición. Pero cuando es su voluntad soberana, no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Dios ha decidido hacerlo realidad. Lo que Dios decide es imparable. En las Escrituras, Saulo era el mayor enemigo de la iglesia. Consiguió cartas de los tribunales para arrestar a personas que seguían a Cristo. Era como un terrorista. Se podía pensar que había llegado demasiado lejos. Dios no tenía nada que ver con él. Pero no descartes a nadie. No sabes lo que Dios ha planeado de antemano. Nuestras decisiones no pueden detener su voluntad soberana. Saulo iba a caballo, viajando a Damasco para arrestar a la gente. Tenía la misión de causar más estragos. Y de repente una luz brilló desde el cielo, como un relámpago, y lo derribó al suelo. Era tan poderoso que no podía ver. Y una voz retumbó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? De repente usa la palabra Señor. Ese día fue un punto de inflexión. Saulo acabó convirtiéndose en el apóstol Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Si Dios basara su voluntad solo en nuestras decisiones, Pablo no habría tenido la oportunidad. La belleza es que Dios tiene una voluntad soberana que anula nuestras decisiones. Es la bondad de Dios, amándonos cuando no lo merecemos, mostrándonos misericordia cuando deberíamos tener juicio. Quizá te hayas desviado, tomaste decisiones equivocadas, te sientes como si estuvieras acabado. Puedo animarte. El Dios soberano sigue teniendo el control de tu vida. Él ya ha planeado de antemano momentos de misericordia, sanidad y favor en los que no solo te restaurará, sino que te impulsará a tu propósito. Pablo escribió en Gálatas: antes de nacer, Dios me llamó para anunciar las buenas nuevas a los gentiles. Estaba diciendo, eso es lo que Dios decidió de antemano. Yo no pude verlo. Estaba haciendo todo lo contrario, yendo por el camino equivocado. Entonces intervino el Dios soberano, el Dios que anula nuestras decisiones, y me situó en mi propósito. Cuando entiendes que Él es soberano, que no basa todo en nuestras decisiones, nuestra capacidad, antecedentes, nuestra familia, entonces puedes permanecer en paz. Su voluntad soberana es imparable. Y a veces nos frustramos porque no podemos ver el guión completo. No sabemos qué está haciendo Dios. Pasamos por decepciones, pérdidas, adversidades, y no tiene sentido para nosotros. Es un contratiempo. Nada es al azar. Todo funciona según su plan. Lo que Él decidió hace mucho tiempo. Tienes que confiar en Él cuando no entiendes. Tienes que creer que Él es soberano, que todo tiene un propósito. Creo que un día verás lo que Él estaba haciendo. Esto es lo que pasó con una señora llamada Noemí. Vivía con su esposo y sus 2 hijos en la ciudad de Belén. La vida era buena. Luego vino una gran hambruna. Tuvo que trasladarse con su familia a Moab para poder sobrevivir. Y en Moab, sus hijos conocieron a Ruth y a Orfa. Se enamoraron y se casaron. Pero con el tiempo, el esposo de Noemí murió. 10 años después, murieron sus 2 hijos. Ella estaba tan desconsolada que decidió volver a su casa de Belén. Animó a sus 2 nueras a que regresaran también a sus pueblos de origen. Orfa le tomó la palabra y se fue. Pero Ruth le dijo: no te voy a dejar. Volvió a Belén con Noemí. Allí conoció a un hombre llamado Boaz. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. Mira lo estratégico que es Dios. La hambruna que provocó el traslado de Noemí no fue al azar. Era parte del plan de Dios llevarla a Moab para que su hijo pudiera casarse con Ruth. Fue doloroso, pero si no hubiera pasado esa pérdida, nunca habría regresado a su casa. Si Ruth no hubiera vuelto a ser soltera, nunca se habría casado con Boaz. Nunca habrían tenido un hijo. Sin embargo, Dios decidió de antemano que David, el rey más grande que jamás haya existido, saldría de su línea familiar. Si alguien le hubiera dicho a Noemí en aquel entonces, durante la hambruna, durante la pérdida, que Dios estaba obrando, que todo era parte de su plan,
Ella habría dicho, sí, claro, nada bueno va a salir de eso. Pero Dios es soberano. Nos fijamos en lo que ocurre esta semana, este mes, pero Dios puede estar mirando generaciones por delante. Podría estar usándote para orquestar algo mucho más grande, mucho más significativo de lo que podrías imaginar. Piensa en Ruth. Por alguna razón, ella quería mudarse al pueblo natal de Noemí. No conocía a nadie allí. ¿Por qué no hizo como Orfa y se regresó a su lugar de origen? Esa era la soberanía de Dios. Dios le dio el deseo porque era algo que ya había decidido de antemano. Dios no está inventando sobre la marcha. Está trabajando todas las cosas según su plan. Ahora permanece en la fe mientras se desarrolla su plan. ¿Qué pasa si estás disgustado por una excepción? Viviendo amargado por una pérdida, cuando en realidad Obed, por decirlo así, está llegando. Ahora Ruth está en el linaje familiar de Jesús. Lo que Dios hace en nuestras vidas no siempre tiene sentido. Ha estado orquestando cosas para ti, generaciones atrás, para traerte a donde estás. Así como Él sacó a Ruth de la angustia y la llevó a una gran alegría, nada de lo que has pasado ha sido al azar. No es casualidad ni mala suerte. Dios sigue teniendo el control. Es entonces cuando tienes que confiar en su soberanía, en que las cosas buenas de tu futuro son imparables. Si haces esto, yo creo y declaro que estás a punto de llegar a algunos de esos momentos soberanos, cosas que no podrías hacer que sucedieran. Como David, las oportunidades correctas van a venir a buscarte. Como Ruth, favor que nunca imaginaste. Como Pablo, Dios anulará tus errores y te empujará hacia tu destino. En el nombre de Jesús, si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Me gustaría darte información gratuita sobre tu nuevo camino con el Señor. Envía un texto al número en la pantalla o visita el sitio web. Espero que vayas a una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Nos llega de los autores bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelaustin.com/español.